Un mercado mayorista de mariscos ubicado en China Central, un virus desconocido y poco más de 100 días transcurridos entre finales de 2019 y principios de 2020 bastaron para que la humanidad quedara presa en la incertidumbre, el caos sanitario, el precipicio económico, el hastío e incluso la muerte. Así empezó el año que vivimos en peligro. En el hipotético caso de tener que transitar por una pandemia de estas características, creo que lo que no haría es permitir que un paciente muera solo. A fines de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la COVID-19 emergencia de salud pública de importancia internacional. El 23 de enero de 2020, el ministro de Salud de nuestro país aseguró a la población que el nuevo enemigo mundial no tenía posibilidades de existencia en territorio argentino. Más allá de los augurios del entonces ministro, el primer caso de COVID-19 pisó nuestro suelo en marzo del 2020. Oficialmente el Ministerio de Salud de la Nación acaba de confirmar el primer caso positivo de coronavirus en Argentina. Esto hace segundos nada más. Así que el jueves 11, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia la enfermedad. Y el viernes 19 de ese mismo mes, por la tarde, el presidente Alberto Fernández decretó la cuarentena absoluta en Argentina. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. En medio de este panorama, de todo el tiempo transcurrido, de la cuarentena vernácula de más de 200 días, siempre estuvieron presentes ellos, los integrantes del equipo de salud argentino, que expuestos en la primera línea de un combate inesperado, libraron una batalla tan hostil como desigual con lo que tenían a mano: conocimiento, coraje y vocación. Armados con sus máscaras, le hicieron frente al virus. Estas son algunas de sus historias. Cuando nuestro presidente anuncia el inicio del aislamiento y de la cuarentena estricta, el personal de salud, por ser un personal esencial, se encontraba abocado a trabajar, por lo tanto estábamos plenamente desarrollando procedimientos y protocolos para capacitar a nuestro recurso humano en prácticas que no estaban habituales. Me aboqué con el grupo de trabajo a contactar a nuestros colegas del exterior para obtener la mejor información posible de lo que estaba sucediendo y poder esa información científica transmitirla a los colegas argentinos y de América Latina a través de esta herramienta que la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria ha puesto a disposición. Esa tarde nosotros estábamos trabajando en el hospital a contrarreloj porque veíamos que la situación iba a llegar a nuestra ciudad, sobre todo por tener un aeropuerto internacional, y que ya estábamos teniendo altas sospechas de por dónde iba a entrar. Y bueno, el hospital nuestro es un hospital muy viejo y había que hacer bastantes reformas y adecuaciones para enfrentar semejante pandemia que pensábamos que iba a llegar. Acá fue el viernes 13 de marzo cuando Trump anunció la emergencia médica y el cierre de fronteras. Yo estaba haciendo la valija para irme al día siguiente a Buenos Aires. En casa, yo vivía en ese momento con mi suegra de 96 años y mi marido. Yo soy católica, pero ellos son judíos y para ellos fue muy, muy duro porque era como el retorno del holocausto. Si algo nos invadió a todos fue el miedo, ¿no? Y siempre uno compara con la guerra porque creo que las personas que han ido a la guerra deben sentir lo mismo, ¿no? El miedo a morirse, el miedo a que le pase algo a tu familia. Estaba en la casa de mi papá acompañándolo, un hombre de 80 años con algunas patologías graves. Él tuvo una complicación 4 días después y a los 10 días fallece. Esos 10 días de internación lo pude acompañar solamente yo. Y cuando falleció, a mi tío, su hermano menor, y a mí nos dieron 10 minutos para despedirlo. Y eso fue cruel,
tremendamente doloroso. Así comenzó mi pandemia. Creo que nosotros, el cuerpo médico, en el afán de proteger, aislamiento, de no contaminar, de no diseminar el germen, hemos cometido atentados hacia la estructura psíquica de las personas muy importantes. Y fundamentalmente eso, el impedir que una persona en sus últimas horas de vida no las transite acompañado, es algo que no puede repetir. Aprendimos mucho acerca de esta enfermedad, cosas buenas y cosas malas, pero creo que no vuelvo a ser la misma que antes. Resalto fundamentalmente la respuesta que tuvimos el personal de salud frente a una situación inédita, todo lo que fue el entrenamiento en la utilización de equipos nuevos, los equipos de protección personal, aprender a trabajar bajo esas condiciones. El sistema de salud dejó en claro qué importante que es, ¿no?, para la comunidad. Pero recuerdo, por ejemplo, ahora el caso de una mujer que estaba internada muy grave en terapia intensiva en nuestro hospital. Esa noche me llamó el marido, entonces me dice: acércate a ella y decile que la estamos esperando. Le dije que sí, por supuesto. Entonces me acerqué a la paciente anestesiada y ventilada y le dije: mira, soy Sergio, soy el médico que te atiende, recién hablé con tu marido y dice que te está esperando. Y su frecuencia cardíaca bajó. Ella salió y hoy debe estar con su marido seguramente. Considero que muchos de los profesionales fueron maltratados tanto por la comunidad como por los medios de comunicación e inclusive por las autoridades del Estado. Nos trataron de héroes, nos aplaudieron, pero también nos trataron como parias. Detrás de la máscara, los profesionales de la salud se debatieron en su condición de humanos, en un laberinto de emociones. No hay duda que ellos fueron los más expuestos a esta emergencia sanitaria. Pero, ¿qué pasó con los niños y los adolescentes? En el año 2021, a partir de agosto, una gran cantidad de casos de intento de suicidio adolescente, porque cambió la forma de procesar la información y el contacto con las emociones en ese tiempo, y fue una avalancha de casos. Y los niños tuvieron, otra serie de inconvenientes, ya que de pasar a la presencialidad pasaron todo a ser virtual, con lo cual hubo muchísimos cambios, muchas enfermedades, patologías, ansiedad, angustia, ver angustiados a los padres, no saber cuándo iba a terminar. Entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de mayo de 2022, el número de infectados en Argentina superó los 9 millones, según cifras sanitarias oficiales. En el mismo periodo, los fallecidos llegaron a 128.905. Esta última cifra equivale a casi 2 estadios de River Plate, con su capacidad completa, o a casi 15 estadios Luna Park. Esto dejó la pandemia en números. Pero, ¿qué dejó en una palabra? Temor. Viene quebrando historia. Perseverancia. Pasa tremenda y cruda por las aceras. Va llenando hospitales de adioses y disnea, y la gente de blanco dando pelea. Aprendizaje. Van tejiendo los hilos de la esperanza, aunque saben que a veces tampoco alcanza. Aprendizaje. Pero los mamelucos flamean en la danza, por eso cantan, ríen, se dan confianza. Aprendizaje. Yo los vi traspasar el dolor, la indolencia, la gente en la calle. Resiliencia. El amor, después del amor, dan la vida los héroes de nadie. Dan la vida los héroes de nadie.